Arrancar este examen integrador. Este fue el que se tomó el 28 de febrero de 2014, ¿sí? Y el primer ejercicio consta de lo siguiente. Vamos a tener un campo escalar f que va a ir, en este caso, de R3 a R de la siguiente forma, ¿no? F de x y z, que nos va a quedar como 3 por i al cuadrado. Y la idea es calcular el flujo del gradiente de f a través de la superficie de frontera del sólido W, ¿sí? Que vamos a... El sólido W obviamente está compuesto por puntos x y z pertenecientes en R3. De esta forma nos va a quedar z al cuadrado más i al cuadrado, ¿sí? Menor o igual a 4. Y luego vamos a tener x mayor o igual a 0 y x más z menor o igual a 8, ¿no? Todo esto en la región de R3 que estamos calculando. Entonces la idea es después indicar en el gráfico el sentido de orientación utilizado para tomar la normal de la superficie, ¿okay? Entonces eso sería un poco la idea. Entonces vamos a ver flujo de gradiente de f, ¿sí? A través de, en este caso, si el sólido es W, la frontera del sólido va a ser de este símbolo, ¿sí? Sigma W, que de alguna forma se entiende, digamos, que es esa frontera a describir. Bueno, antes que nada quiero aclarar que estos parciales están resueltos, están online, así que nada, citamos al autor por las dudas y bueno, la idea justamente del video es tratar de resolverlo, de ver un poco cuál es el background de teoría que tiene cada caso y después que ustedes lo puedan resolver por su cuenta más adelante. Lo primero que deberíamos hacer sería tratar de entender cuál es la superficie en cuestión y tratar de entender, digamos, cuáles son las ecuaciones que nos van a llevar a encontrar lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender, si a nosotros nos piden el flujo de un campo, ¿sí? Escalar a través de una superficie, ¿cómo se calcularía, ¿no? Digamos, para un poco entender el concepto. Fíjense que en este caso lo que nos están pidiendo es el flujo del gradiente de f, ¿sí? Entonces, el gradiente de f como vector, f es una función que va de R3 a R, por ende el gradiente de f va a estar compuesto de las derivadas parciales, ¿sí? De la función, obviamente respecto de cada variable. Entonces estamos hablando de un vector de R3, ¿sí? Un campo vectorial. Entonces, cuando buscamos el flujo de ese campo vectorial a través de una superficie, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Y acá vamos a citar justamente las ecuaciones pertinentes, ¿no? Fíjense en este caso la definición 28, que lo que dice acá es que tenemos S, que es una superficie orientada por un campo de vectores normales, unitario y continuo, N, ¿sí? Que sería el campo de vectores que orienta a las superficies sobre las cuales vamos a calcular el flujo, y la función vectorial que va a ser S, que también es una función de R3 a R3, un campo vectorial continuo. La idea es que la integral de ese flujo a través de esa superficie va a ser básicamente la integral de superficie del producto escalar de cada vector del campo f por el vector de la orientación normal n. ¿Me explico? Sí. Y eso obviamente teniéndolo en cuenta cuáles son las variantes. Por ejemplo, nosotros en general lo que vamos a tener es que nuestra superficie S, ¿sí? Va a estar, puede ser un plano o puede no serlo, ¿sí? Entonces, si en el caso de que sea un plano, el vector normal es único, entonces ahí el problema es mucho más simple. En el caso de que sea una superficie curva, vamos a tener que parametrizarla, y acá es donde viene la proposición 29, que lo que dice es que a esa superficie S, ¿sí? Lo que hay que hacer es parametrizarla con una parametrización, por ejemplo, omega, ¿sí? Con un dominio de D en R2 a R3, un dominio, digamos, que no va a estar en la gráfica, pero justamente su imagen va a ser la superficie S en particular, y lo que hay que hacer es, para calcular esa integral de flujo, parametrizarla, ¿sí? Calcular el producto vectorial de las derivadas parciales, que básicamente eso sería el vector normal, ¿sí? Y después componer la función en esa parametrización de la superficie, ¿okay? Entonces, un poco la idea. Luego lo que tenemos es que depende cómo está orientada la superficie, si está orientada, digamos, en uno u otro sentido, ¿sí? Podemos tener que, si está orientada en un sentido, si hacemos la integral o de lo que sería el flujo del campo en el sentido contrario, obviamente va a dar negativo, ¿sí? O sea, va a dar menos o va a dar el contrario, ¿sí? De el valor original. Y acá es donde viene el teorema más interesante para nosotros, que es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nosotros podemos pensarlo como un caso particular de las integrales de flujo de este estilo. ¿En qué sentido? Gauss es un teorema que uno puede aplicar para calcular este tipo de
digamos, de flujos de campos a través de superficie si se cumplen las siguientes condiciones. Por ejemplo, que nosotros tengamos que nuestra función f, nuestro campo vectorial, sea de clase C1, es decir, que admita derivadas parciales primeras y continuas. Después que la superficie, digamos, que encierra, digamos, la superficie sobre la cual vamos a calcular el flujo es una superficie cerrada, ¿sí? Es decir, que encierra un volumen, o sea, que esa superficie sea el borde de un determinado volumen, que de hecho es lo que nosotros vemos acá. Fíjense, nuestro volumen W, que ahora lo vamos a graficar, y la idea es justamente calcular el flujo a través del borde de esa superficie, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, justamente la superficie S, que es el borde del sólido regular B, ¿sí? Donde B está incluido en el dominio de la función del campo vectorial. El dominio del campo vectorial tiene que ser un conjunto abierto, ¿sí? Por definición, digamos, de las derivadas y demás, que esto siempre se pide. Y luego, si nosotros orientamos a esa superficie con el campo de vectores normales exterior, donde acá sí tenemos un exterior e interior por el volumen comprendido, entonces esa integral de flujo se puede calcular directamente como la integral del volumen por la divergencia de la divergencia de f. La divergencia de f es el vector nabla, producto escalar por el campo vectorial f. Entonces, esto como para que ustedes lo tengan presente. Entonces, en este caso, da la impresión, digamos, por las características que tiene, que podemos aplicar el teorema de Gauss sin problema. Fíjense, nosotros en este caso estamos trabajando con un volumen, ¿sí?, de un sólido. Entonces, es probable que este sólido, obviamente, cumpla con las características que pedimos. Vamos a graficarlo, ¿no?, para tener una idea. Entonces, vamos a tener acá, ¿sí?, los tres ejes de siempre, ¿sí? Fíjense, vamos a ver parte por parte, ¿no? ¿Qué es esto que nosotros tenemos acá, la primera parte, ¿no? Vamos a ponerla acá en rojo. Esto es un cilindro, ¿sí? Si ustedes se fijan, es un cilindro porque nosotros lo cortamos, digamos, con planos X constante y siempre obtenemos una circunferencia, ¿sí?, de la forma z más e cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. Eso quiere decir que la circunferencia está desarrollada en el plano ZI, que tiene centro 0, 0, porque fíjense que acá los puntos de digamos, las restas de los valores del centro son 0, así que acá ahí directamente están ubicadas ahí, y el radio es 2. Entonces, para ubicarlo en las trazas, de una forma muy aproximada, ¿no?, pero para que se entienda, acá esto sería el cilindro en cuestión, y la proyección del cilindro que viene en este sentido, ¿sí? O sea, es un cilindro desarrollado a través de ese eje, y si ustedes toman cualquier otra traza, lo van a ver de esa forma. Después tenemos x mayor o igual a 0, es decir, si x es mayor o igual a 0 del cilindro, solamente estamos tomando, si x0 está acá, solamente estamos tomando esta sección del semieje x. Por lo tanto, la parte negativa no nos va a interesar. Y después cuando dice x más z es menor o igual a 8, esto estamos hablando de un plano, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que estamos cortando al cilindro con un plano determinado, ¿sí?, con y libre, por ejemplo. Para visualizarlo más fácil, acá lo que nos convendría hacer es ponernos función de x, es decir, si yo paso o resto z de los dos lados, esto nos va a quedar como x es igual a 8 menos z, ¿sí? Entonces, si esto uno lo grafica, digamos, como si fuera una recta de la traza, por ejemplo, nos va a quedar de la siguiente forma, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tendríamos 8 menos z, es decir, en este caso en x8, ¿sí?, si x vale 8, en este caso vamos a tener z 0, por ejemplo, y si x vale 0, z tiene que valer 8 para que se cumpla la definición. Entonces, por ejemplo, no está a escala esto, obviamente, ¿no?, pero digamos, el plano vendría de esta forma, ¿sí?, y cortaría al cilindro de esta forma, así, ¿okay? Entonces, la porción de cilindro sería más o menos, ¿sí? Esto saldría mejor con una graficadora, pero acá tendríamos como una especie de elipse en chanfle, ¿sí?, todo en proyección hacia atrás, y luego el círculo de radio 2, y ahí tenemos la región a calcular, ¿ok? Entonces, eso sería un poco la idea. Entonces, vemos que este es nuestro volumen. El volumen tiene un borde, ¿sí?, que es una función suave a trozo. Fíjense que acá, si vamos a las características de lo que decía del teorema de Gauss, acá lo que dice es que el dominio de nuestra función tiene que ser de clase C1. Acá, digamos, f está definida para todo R3, las derivadas parciales van a estar definidas en todo R3 porque son funciones polinómicas, así que no va a haber demasiado inconveniente, va a ser de clase C1, ¿sí? Y la idea es orientar a la superficie en forma exterior. Entonces, por ejemplo, los vectores, ¿sí?, de las superficies tienen que estar orientados en este sentido, ¿sí?, para que se entienda un poco cuál es el concepto más importante. Entonces, esto es algo a modo ilustrativo, pero ahora la idea es tratar de parametrizar justamente el volumen de forma tal de poder calcular la integral, ¿no? Porque justamente la integral lo que nos pide es
hacer la integral de volumen acá. Entonces sería lo más conveniente. Un tip que podemos ver acá sería que al momento de hacer la integral no hace falta que trabajemos solamente con un sistema o con un set de coordenadas. Podemos mezclar coordenadas cartesianas en una parte, después pasar a polares, siempre y cuando respetemos el tema de colocar correctamente el jacobiano de la transformación, y el problema va a estar resuelto. Entonces, vamos a empezar. Esto lo que nos va a quedar es la integral de flujo a través de la superficie del campo F. El campo F es este gradiente que está acá por la superficie. Esto lo que nos va a quedar es la integral del volumen, en este caso es W, que es el volumen que estamos calculando, de la divergencia de F, o sea que va a ser nabla producto escalar F, ¿sí?, por diferencial del volumen, que acá lo estamos poniendo como diferencial de W, que es el del volumen que vemos acá. Entonces, ¿qué set de coordenadas nos convendría sacar? Por ejemplo, una forma sería pasar o trabajar con coordenadas cilíndricas, porque esto tiene geometría cilíndrica. Fíjense que estamos hablando básicamente de un cilindro, así que es más sencillo. Entonces, respetando esto, vamos a ver los intervalos de integración de W. Vamos a tener, fíjense, empecemos por X, ¿no? Decimos que X es mayor o igual a 0 y a la vez decimos que X más Z es menor o igual a 8. Por ende, esto es lo mismo que decir que 0 es menor o igual a X, y a su vez es lo mismo que decir que X es menor o igual a 8 menos Z. Juntando estos dos, lo que nos va a quedar es que X está comprendido entre 0 y 8 menos Z. Ya con esto tenemos uno de los intervalos de integración listos para calcular. Después, ¿qué pasa por ejemplo con el resto de las coordenadas? Nosotros por ejemplo podríamos hacer una parte, ¿sí?, que sea con la integral en Z, y otra parte que sea con la integral en coordenadas cilíndricas, o directamente pasarlo a cilíndrica. Fíjense, la parte esta del cilindro, ¿sí?, si nosotros hacemos la proyección de este círculo, la traza, digamos, sobre el plano ZI, fíjense, vamos a tener, este es el círculo de radio 2, ¿no? Entonces, tenemos toda esta región y luego el interior. Entonces, para trabajar con un punto, marcamos un punto acá, ¿sí? Este es el radio del punto, este es el ángulo del punto, y después tenemos las coordenadas X e Y, Z e Y, perdón, de cada caso. Entonces, vamos a tener acá, vamos a tener Z, que nos va a quedar en este caso como R seno de... en este caso, perdón, sería, para tener una idea, Z nos va a quedar, acá cambié los ejes más que nada para ser más coherente. Igual es lo mismo, ¿sí?, porque depende de cómo uno lo vea, si lo ve de este lado o del otro, ¿no? Pero Z nos va a quedar como R coseno de tita, luego Y nos va a quedar como R seno de tita. Lo que podemos apreciar acá es que vamos a dar toda la revolución completa, o sea que tita va a estar entre 0 y 2pi, y R va a estar entre 0 y 2 porque el máximo radio es 2. Entonces vamos a repasar como lo teníamos. Vamos a quedar con W, que nos va a quedar, por ejemplo, 0 menor o igual a X menor o igual a 8 menos Z. Luego tenemos la transformación de Z, que nos va a quedar como R coseno de tita, y que nos va a quedar como R seno de tita. Y luego lo que vamos a tener acá es que R va a estar entre 0 y 2, porque justamente la circunferencia de mayor radio es la de 2, ¿sí?, y el ángulo va a estar entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces vamos a ver los elementos que faltan. Vamos a ver la matriz jacobiana de R de tita, ¿sí?, como para entender qué es lo que nos falta en este caso, ¿sí? Fíjense que en este caso, acá lo que tendríamos serían las derivadas parciales de cada una de las variables. Entonces tendríamos, por ejemplo, acá obviamente otra transformada es que X va a quedar como X, no hay cambios, ¿sí? Entonces el jacobiano en este caso va a ser R, que es el jacobiano que sale, digamos, de la transformada de coordenadas cilíndricas siempre. Entonces, esto en resumen, W va a quedar de la siguiente forma, fíjense. En este caso, R va a estar entre 0 y 2, después tita va a estar entre 0 y 2pi, y acá en X reemplazamos por el valor de Z. Por ende, en este caso, esto lo que nos va a quedar es que X va a estar entre 0 y 8 menos, en vez de usar Z usamos R coseno de tita, ¿sí? Y luego incluir el jacobiano en la transformación, ¿okay? Eso por un lado. Después lo que nos falta es hacer la divergencia de F, ¿sí?, es decir, hacer este cálculo. En primer lugar tenemos que encontrar F, que habíamos dicho que era el gradiente del campo escalar F, es decir, es el gradiente, ¿sí?, del campo que es 3i². Entonces acá tendríamos la derivada
de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z, ¿no? Entonces, saben ustedes, esto nos va a quedar derivada de x, no tenemos valores, así que va a ser 0 en la primera componente. Derivada respecto de y nos va a quedar como 6y y la derivada respecto de z como 0. ¿Okay? Entonces, eso para que se entienda un poco la idea. Y luego, ¿sí? Tenemos que calcular, este es f, ¿no? Luego tenemos que calcular divergencia por f, o sea que en este caso sería el producto escalar entre el nabla, ¿sí? Viendo cada una de las componentes, por este, ¿no? Fíjense, derivada de 0 que nos va a dar 0, después derivada de 6y respecto a y que nos queda 6, y luego derivada de z de 0 respecto de z que nos queda 0, o sea que esto va a quedar como 6. ¿Okay? Entonces ahora juntamos todos los elementos. Fíjense, esto nos va quedando, ¿no? Vamos a hacer la integral, por ejemplo, de r, o de tita si quieren, 0 a 2pi. Luego tenemos, acá tenemos diferencial tita. Luego tenemos de r, que en este caso nos va a quedar de 0 a 2, diferencial r. ¿Sí? Luego en este caso tenemos de 0 a 8 menos r coseno de tita, diferencial en este caso x. ¿Sí? Y luego vamos a tener, fíjense, en este sentido, el jacobiano, r, ¿sí? Por el nabla, por f, que en este caso es 6. Entonces, en este caso esto nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Entonces ahora hay que ir resolviendo la integral por partes, por pasos, digamos. Siempre de adentro hacia afuera, parte A, luego la parte B, y luego la parte C. Esto es algo, digamos, un tema más de un orden personal. Ustedes resuélvanlo como crean que es mejor, digamos. Yo particularmente lo hago, digamos, de adentro hacia afuera y en esquemas, pero ya les digo, depende el estilo de cada uno. Entonces, por ejemplo, en la parte A lo que vamos a tener es que tenemos la integral entre 0 y 8 menos r coseno de tita de r por 6, diferencial x. En este caso ambas son constantes porque no es de la variable que estamos trabajando. Entonces esto nos va a quedar como r por 6 por la integral entre 0 y 8 menos r coseno de tita. ¿Sí? Luego, en este caso, esto nos va a quedar diferencial x, o sea que vamos a tener r por 6 por x evaluado entre 8 menos r coseno de tita y 0. O sea que esto nos va a quedar como 6 por r por 8 menos r coseno de tita. ¿Sí? Que también se puede pensar como, en este caso, dejarlo así. Y vamos a la parte b. ¿Sí? En este caso vamos a tener la parte b que nos va a quedar entre 0 y 2. ¿Sí? De 6r por 8 menos r coseno de tita, diferencial r. ¿Sí? Si hacen esta parte de la integral, lo que les va a quedar, vamos a sacar el 6 afuera, ¿sí? Vamos a tener el producto de dos integrales, en este caso vamos a tener 8 por la integral de r, diferencial r entre 0 y 2, menos, en este caso vamos a tener coseno de tita, que es una constante, porque no estamos integrando respecto de tita, ahora acá nos va a quedar entre 0 y 2 de r cuadrado diferencial r, ¿sí? Entonces esto vamos a tener 6 por 8 medios de r cuadrado entre 2 y 0 menos coseno de tita sobre 3 por r al cubo entre 2 y 0. Y esto lo que nos va a quedar es 6 por 4 por 2 al cuadrado, que es 4, menos coseno de tita por 1/3 por 2 al cubo. Digamos, la resta en 0 que va a quedar como queda. Ya no hay demasiada vuelta. ¿Sí? En este caso va quedando de esta forma, ¿sí? Y ahora, en este caso, la última integral que nos va a quedar, ¿no?
y finalmente queda 192 pi el valor del ejercicio.